Hola, para esta primera sesión que se llama Contexto de Época, vamos a hablar de tres conceptos fundamentales para nuestro curso. Uno es qué es periodismo, otro qué es cultura, cómo es la cultura de nuestros días y por último la juntura entre los dos, periodismo y cultura, para hacer periodismo cultural. Las lecturas que pusimos son dos re básicas, una de Walter Benjamin del año 1936, hace tiempísimos, pero que sigue siendo muy útil para entender hoy cómo se transforma la constitución del aura alrededor de la obra de arte y a través de los sentidos. Es esa lectura de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, una lectura muy corta, pero que es contundente porque hace más de un siglo casi anunció lo que está pasando y vivimos hoy en día con las nuevas tecnologías. Se sigue aplicando tanto para el cine, la fotografía, la radio, la televisión, como para las redes sociales y todo lo que nos concierne en el mundo de hoy. La segunda es de Alexandro Barico, que para mí es la obra clave para leer para este curso, que sería Los Bárbaros, ensayo sobre la mutación. Nosotros pusimos un fragmento de una lectura y que habla cómo hoy se construye una nueva cultura que tiene unos nuevos significados, más experiencias, nuevos rituales, nuevas maneras de practicar lo simbólico y de practicar la cultura. Entonces, creo que va a servir de contexto para lo que queremos hacer. A nivel de foro, les dejamos una lectura muy pequeñita, de 4 páginas, que hizo una pregunta muy actual y de estos días, ¿para quiénes escriben los periodistas culturales? Y es que esto es uno de los problemas, si escriben para sí mismos, para los libreros, para los autores, para los artistas, o si escriben para el público en general, o a quién le escriben directamente estos periodistas culturales, o si no tienen a quién escribirle. Entonces la idea es que ustedes lean esas 4 paginitas y respondan una pregunta diciendo a quién escribe y comunica el periodismo cultural hoy. Y una opinión breve, un parrafito puede ser. Y como les dije anteriormente, en cada curso hay una asignación. La asignación es como una tareita que se deja y basado fundamentalmente en que el periodismo se escribe en vivo y en directo con la actualidad. Entonces es un texto de 500 palabras, máximo una paginita, donde ustedes respondan la pregunta ¿qué es la cultura hoy? Obviamente pueden tomar de referencia a esta charla que voy a dar, más las lecturas o lo que quieran de su experiencia que tengan para eso. Tema número 1 que hoy queremos explicar, ¿qué es la cultura? Enfatizo que aquí voy a hablar de la cultura en términos de agenda de información para el periodismo, de agenda periodística. No me voy a meter en los estudios antropológicos ni en ninguna de las sociológicos de discusión sobre la cultura, entonces simplemente quiero comprender cuando uno se refiere a la cultura qué es lo que decimos por cultura en periodismo y viendo que el periodismo habla sobre la actualidad, sobre lo simbólico en movimiento. Lo primero que hay que decir es que pues, la definición pues, es súper diversa. Yo aquí voy a proponer 7 características de lo que marca ese adjetivo llamado cultural o esa agenda cultural. Lo primero es desde el ámbito de la espiritualidad, del alma, de lo no tangible, de lo humano que nos ilumina a todos. Y es una definición que no sé quién la dijo, pero todo el mundo dice que la dijo un filósofo y de otros dicen que otro, que dice que cultura es todo lo que queda antes del olvido. En ese sentido, es esa cosa intangible que nos define a nosotros como unos sujetos con una capacidad de imaginación y creación y de nostalgia y de añoranza y de espiritualidad que nos hace distintos de todo el mundo. La segunda, pues tiene que ver ya con las identidades que asignan sentidos al mundo, y ahí sí ya se vuelve un poco más antropológico en el sentido de que es desde dónde significamos, desde la cultura latinoamericana, desde lo indígena, desde lo femenino, desde dónde, de qué cultura estamos enunciando el significado y el relato del mundo, y es una segunda forma de entenderlo. La tercera, pues, es la ilustrada, que es la de las artes, las 7 artes, las bellas artes, las que supuestamente están haciendo vanguardia y expresando una manera de pensar el mundo que normalmente no caemos en cuenta. La cuarta, que es una de las que me gusta a mí mucho más para el periodismo, tiene que ver con el ámbito de los relatos, las experiencias y los rituales, y es que la cultura normalmente es una experiencia que se vive a través de rituales y que a partir de esa experiencia, de esos rituales, se construyen relatos o narrativas para contar.
En esto las comunidades indígenas son absolutamente brillantes, ya que ellos no hacen conceptos, sino hacen experiencias, rituales, y a partir de eso construyen relatos. Y surgen cosas súper bonitas, como podrán ver en la presentación que va anexa a esta conferencia, que uno puede encontrar, por ejemplo, el asunto del beso. El beso culturalmente es distinto. En el mundo occidental nos besamos en público, en la China se besan en privado, dicen que los nigerianos no se besan en absoluto, y aparentemente las comunidades indígenas tampoco tienen una cultura del beso. Entonces hay que comenzar a mirar cómo culturalmente establecemos rituales de conexión con el mundo, con el ecosistema que nos rodea, y a partir de eso construimos cultura. La quinta es la del poder, es la que asume que la cultura es un valor de distinción de clase, que hay gente que tiene cultura y gente que no tiene cultura. O sea, es una propiedad casi que privada, y ahí este es uno de los enfoques mucho más tradicionales en el periodismo cultural, y es que el que tenga cultura tiene arte, filosofía, erudición, historia, modernidad, ilustración. Y es como un tener, es como un atesorar en un banco. Entonces hay cultos e incultos, y esta es una tradición que se ha marcado mucho en el periodismo cultural. La sexta tiene que ver con una cosa mucho más posmoderna de nuestros días, que es la diversidad cultural vista desde la categoría de la interseccionalidad. ¿Qué significa? Que es todo acto del ser humano está atravesado por criterios de clase, raza, género, sexualidad. Y estas 4 interseccionalidades determinan cómo es que nos adentramos en los sentidos de lo que hacemos en una sociedad. Esta es mucho más, digamos, norteña que sureña, si quieren, pero es una categoría muy importante porque siempre tiene de presente las desigualdades y la diversidad de clase, raza, género y sexualidad. Y por último, que es como la quiero comprender acá, es que la cultura es un conocimiento, es una manera de producir conocimiento, es una estrategia de comprensión desde lo simbólico del mundo, es una manera de hacer sentido del mundo, y que es lo que nos interesa para hacer. Dicho esto, pues hay que decir que lo cultural tiene una historia que se ha ido complejizando. De ser muy simple la cultura, por ejemplo, hasta el siglo XVIII no existía cultura, era algo que se vivía. La cultura no era algo aparte del mundo, era algo que hacía parte del ecosistema, como los mundos indígenas, los mundos afros todavía hoy. Es algo que está integrado y que no es una cosa que está aparte. O sea, uno no hace un teatro para la cultura y aparte una iglesia para la cultura, y no, todo hacía parte del ecosistema de vida del pensamiento mundo de las comunidades. En el siglo XVIII se establece por primera vez el concepto de cultura, y se hace para hablar de lo civilizado, o sea, para civilización, para que cultivar el valor de la civilización con dos momentos especiales. Uno, la civilización material y la civilización espiritual. Esos 2 elementos hacen y construyen algo que se llama cultura. En el siglo XVIII mismo, después de eso, se vino al desarrollo ya de la modernidad y la ilustración, nacen las ciencias humanas y las ciencias sociales, y se comienza a decir que hay algo intelectual, estético, que hace parte del ser humano, que debe ser estudiado. Y entonces cultura es eso que desarrollan las ciencias humanas y con lo cual podemos encontrarnos. En el siglo XIX ya comienza a ampliarse todavía mucho más el concepto, y dice, no, eso también tiene que ver con grupos humanos o con periodos de la historia. Entonces los grupos humanos construyen cultura y hay que estudiarla como eso. En el siglo XIX ya apareció el valor estético, que sigue hasta nuestros días, de decir el buen gusto. Ya son las artes y las prácticas artísticas las que definen que cultura es tener buen gusto, y eso es lo que va a hacer carrera hasta nuestros días para mirar la cultura. En el siglo XX aparece toda la propuesta antropológica del valor de la diferencia, donde aparece la identidad, lo folclórico, la memoria, el patrimonio, y el valor de la interculturalidad, y lo cultural se vuelve político y comienza a tener mucho sentido en relación con el poder, y se vuelve una categoría fundamental para entender la sociedad. Y en el siglo XXI ya llegó el dominio del entretenimiento. Entonces ya la cultura no abarca solamente ni lo civilizado, ni las artes, ni los grupos humanos, ni la diferencia cultural, ni las identidades, sino que abarca toda la sociedad,
bajo la matriz del entretenimiento. Entonces hoy en día la cultura mainstream es producida desde las culturas del entretenimiento y el entretenimiento es considerado como el eje desde donde se piensa la cultura. Esto lleva a que la agenda cultural abarque muchísimo más. Con esa historia rapidísima y con esa definición, hoy se considera que cultura tendrá que ver casi con lo culture, o sea, con lo cool puesto en cultura. O sea, la cultura más común que tenemos en el mundo es la cultura del entretenimiento. Es una cultura de entretenimiento que tiene como criterio que es pregonada, movilizada, gestionada de Estados Unidos. Tiene que ver con Hollywood, con la televisión por cable, con la música pop, con los bestsellers que se venden, con los parques temáticos, con Disney, con las aplicaciones, con las redes, las plataformas, los videojuegos, las series, todo este mundo que viene de Estados Unidos y constituye como nuestro pegamento simbólico mundial, y eso todos terminamos siendo hijos de esta cultura y haciendo parte de este universo para significar, y querámoslo o no, nos toca vivir en él. Hoy, entonces, ser culto no significa saber de la civilización, saber de las artes, saber de antropología, antropológicamente de las identidades, sino hoy ser culto es estar en lo cool, estar bien entretenido, y con lo cual podemos llegar a constituir un mensaje. Y los criterios son tres que definen a esto, según Frédéric Martel, para definir qué es algo culto. Hoy es aquello que sea lo más en el sentido argentino, lo chido en mexicano, lo guay en España, lo chévere en Colombia. Es lo que genere más tendencia y es lo que genere más ruido. Entonces es lo masivo, la tendencia, la actitud, el estilo, lo que va a definir. En el fondo, los culture son los habitantes de Walking Dead. O sea, somos una sociedad zombie que pensamos que estamos muy entretenidos, que estamos muy cultos, que sabemos mucho del mundo, que todo el mundo nos debe reinar practicidad porque somos tan integrados, tan conectados, tan hipertextuales, tan hipernarrativos, que somos como unos vivos muertos, o sea, unos zombies. Y la cultura nunca se hizo para eso, la cultura se hizo pues para vivificar, politizar la sociedad, para lo que queremos hacer. Dicho esto, y para concluir, ¿cómo sería entonces la agenda cultural del periodismo? ¿Cómo es la agenda que la cultura construye? Pues hay una agenda rebásica, que son las bellas artes, música, pintura, teatro, danza, escultura, literatura y cine. Esa es una agenda que sigue siendo la mainstream en los periódicos, pero que no sigue siendo la de la sociedad. Hay otra agenda cultural que no se trata mucho en los periódicos, ni en las emisoras, ni en la televisión, ni en las redes, que es la de la identidad, que tiene que ver con la interseccionalidad de la diferencia, lo étnico, lo sexual, el género, el territorio, la raza, que tiene que ver con lo popular y lo folclórico, que tampoco se tiene muy en cuenta, sino que se por debajea, que es la costumbre, la cultura común, lo que junta, y lo memorial y patrimonial, que sí está teniendo mucha emoción. Y lo que realmente está convirtiendo en la agenda cultural hoy es lo mainstream, la culture. ¿En qué consiste? En hablar de espectáculos, de bodas, de viajes, de salud, de gastronomía. Eso se ha vuelto como la gran agenda cultural y que tiene mucha empatía con conexión con la gente. Obviamente, viajar se volvió el principio cultural mucho más universal que tenemos, porque es la manera de encontrarnos con el otro. La gastronomía se ha vuelto el lugar de lo que más hacemos, porque obviamente es lo que más vivimos diariamente, y cada vez la cultura se mete más en la comida. La moda, también en formas de vestir. También se ha vuelto como agenda cultural, es la vida artística, pero como farándula, o sea, como ir a cócteles, inauguraciones, eventos, no el arte como arte, sino la vida artística como agenda cultural, y obviamente lo masivo como calidad, lo que hablábamos de los bestsellers, los blockbusters, el hit parade, la música que más onda tenga. Y en última, lo que pasa es que hay más gente que quiere hacer cultura, en el sentido que hay gente que escribe, que pinta, que hace, o sea, cada vez hay menos espectadores y más productores de cultura, con lo cual podemos llegar a encontrarnos. Entonces, con esto dejamos planteado el tema de la cultura, que lo ampliarán ustedes con las lecturas y que ustedes nos ayudarán a ilustrarlo con la participación en el foro.